Dios los bendiga a todos. Bienvenidos May a God Amanecer bless de you Fe y all. Gloria, la casa de Welcome Dios. to Dawn of Faith and Glory, the house Solo of tiene God. un nombre Only has one name para poder identificarnos, to be able to identify pero ourselves. esta es la casa del But Señor. this is the house Amén. of the Lord. Amen. Y hoy quiero hablarle de la importancia de la fe. And today I want to talk about the importance of faith. La fe es necesaria Faith is necessary para los hijos de Dios. for the children of God. La fe acciona Faith takes action cuando nosotros le creemos al when Señor we believe the Lord. y modela a otros And it models to others cuando confiamos en el Señor. how much we trust in the Lord. La provisión de Dios The provision of God es grande. is great. Produce It produces donde no vemos nada where we don't see y anything. multiplica para que sobre. And it multiplies for there to be an Así que el que me abundance. conoce, dígale a su hermano, se multiplica So tell your para que neighbor sobre. it's Diga, multiplied so it cuando tenemos overflows. fe, When we have faith y accionamos esa fe, and we put action in that faith, esa fe that faith produce produces donde no vemos con nosotros, con nuestros ojos where we naturales cannot see with our natural eyes. y multiplica para que sobre. And it multiplies for there to be Y abundance. si yo buscara un nombre para esta prédica, And if I can name this preaching, yo le pusiera, I would name it, Dios produce God produces donde no vemos. where we do not see. Ay, eso merece un aplauso. That deserves an applause. Si vemos con nuestros ojos naturales, If we see with natural eyes, siempre vamos a ver poco. we will always see a little bit. Pero si vemos con los ojos de Dios, But if we see with the eyes of God, del Cristo de la gloria, with the Christ of glory, vamos a ver multiplicación sobre multiplicación we will sobre always multiplicación. see multiplication over multiplication. Y esta multiplicación, And this multiplication, no estoy hablando de dinero ni de finanzas. I'm not speaking about money or finances. Estoy hablando de crecimiento I'm espiritual. speaking about spiritual growth. Así que si vamos a la palabra rapidito en Segunda de Reyes, So if we go to the word quickly in 2 Kings, hay una historia there's a story muy hermosa. that is very beautiful. Y esta historia, And this story, además de ser evidencia de fe y de obediencia, although it is an evidence of faith and obedience, nos enseña principios it espirituales. teaches us spiritual principles. Y para no hacer un pretexto de la palabra And to not create a pretext from the word y sacarla de contexto, and to take it out of its context, vamos a leer. like we're going to read. Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes 4:6. 2 Kings chapter 4, verse 6. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. 2 Kings chapter 4, verse 1. A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Dígale a su hermano: ¿qué tienes en tu casa? Verse 2 says, so Elijah said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in your house? Y ella respondió: And she responded, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, your maidservant has nothing in her house, sino una vasija de aceite. but a jar of oil. Y él le dijo: Then he said, ve y Go. pide para ti vasijas prestadas go borrow vessels from everywhere, de todos tus vecinos, from all your neighbors, pero vacías, empty vessels, pero no pocas. but do not gather just a few. Y entra luego y enciérrate tú y tus hijos, And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. y echa en todas las vasijas. Then pour it into all those vessels. Y cuando una esté llena, And when one is full, ponla aparte. set it aside. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos,
y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. So when she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, she poured it out. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Now it came to pass when the vessels were full that she said to her son, bring me another vessel. And he said to her, there is not another vessel. So the oil ceased. Then she came and told the man of God, and he said, go, sell the oil and pay your debt, and you and your sons will live on the rest. Y es interesante cómo empieza esta historia. And it's so interesting how this story Esta starts. historia empieza This story starts con una pregunta que trajo una respuesta. with a question that then prompted an answer. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Your servant has nothing at her house. Dígale a su hermano, a veces olvidamos Tell the person next to qué you, tenemos en casa. sometimes we forget what we have in our house. Sino una vasija de aceite. She said, all I have is a jar of oil. Una vasija de aceite que contenía el potencial de la multiplicación. She had a vessel full of oil that contained the potential for multiplication. Y la multiplicación siempre trae una continuidad. And multiplication always continues. Esta única vasija que This tenía en casa Only vessel that she had in her house, significaba it meant y simbolizaba and it symbolized algo más. something more, Una continuidad, a continuation, una profundidad, a depth, una única vasija apartada one vessel that was set apart para multiplicar otras vasijas. to then multiply other vessels. Y el profeta Eliseo le dice, ve y pide. The prophet Elisha says, go and ask. Ve y pide vasijas prestadas. Go and ask for borrowed vessels. Y lo importante de este mensaje es que dice de todas. And the important part of this message O sea, is no me it dejes ninguna afuera. says any empty vessel. Don't leave any vessel outside. De todas las vasijas. All of the different vessels. Pero recuerda algo, mujer viuda. But remember this, you widow, No pocas. not just a little De bit. todas. From all of Pero them, no poca. but not just a little. Iglesia, todo empieza por uno. Church, everything starts by Por one. la fe que se practica con hechos y se aplica accionando con palabras. With the faith that you practice in your words and your actions. Se lo voy a volver a repetir. I'll repeat this again. Todo empieza por uno. Everything starts with Por one. la fe que se practica con hechos. With the faith that is practiced No in your solo work. con palabras. Not just with your words. Así que de alguna manera, So in some way, de las maneras milagrosas que Dios opera, in the miraculous ways that God el operates, Señor abasteció de aceite a la única vasija por número. the Lord multiplied that only vessel by number. Esa vasija que estaba apartada. That vessel that was set apart. Dígale a tu hermano, el Señor te habla hoy y te dice, Tell the person next to you, the Lord is en telling tu you casa today, hay algo in your house you have que se va a something multiplicar. that will be multiplied. Porque no hay escasez, hay multiplicación. Because there's no scarcity, Y there's esto se toma por multiplication. fe. And this is taken by faith. Dígale a su hermano, Tell the person next to you, algo tienes en casa. you have something at Algo home. se está produciendo en casa. You have something producing at La home. pregunta es, But the question ¿qué es is, lo que se está produciendo? what is being produced? ¿Qué es lo que se está produciendo en la casa? What is being produced? Esta historia ilustra This story illustrates, cómo Dios otorga gracia suficiente. this story shows us how God gives us more than enough grace. Dios otorga gracia suficiente al deudor God gives more than enough grace to para hacer those frente a las necesidades who are in debt, to have more than enough for their y needs, proveer alimento and to provide nourishment o for them, proveer sustento para un futuro prometedor. or to provide sustaining for a future that is coming. ¿Habrá alguien aquí que quiere una promesa de Dios en fe multiplicada? Is there anyone here that has a promise escuché. in God that wants it to be Amén. multiplied? El profeta le dijo, pedí vasijas.
The prophet said, go ask for vessels. a otras, Go ask for other pero no vessels. pocas. But not just a little bit. Él fue específico. He was specific here. En otras palabras, viuda, In other words, widow, que fluya el aceite de la única vasija que tienes apartada. let the oil flow from the only vessel that you have O set sea, ¿qué apart. es lo que tienes en la casa? So what do you have at your house? ¿Tienes una vasija? Do you have a vessel? ¿La está multiplicando? Are you De multiplying ese it? poquito de aceite From that little bit of se oil, llenarán más vasijas. more vessels Y will el be Señor le filled. dice a una iglesia en esta mañana. And the Lord tells the church this El morning. Señor le dice a una iglesia en esta The mañana. Lord tells the church this morning, En tu casa. in your ¿Qué house, es lo que hay en tu casa? what do you have in your Porque house? tienes que tener algo de aceite. Because you have to have something Tienes of que tener oil. algo de aceite. You have to have something Tienes of que oil. tener en tu vasija algo de aceite. You have to have in your vessel Porque some las oil. vasijas Because the somos vessels, nosotros los hijos de Dios. we are the Algo vessels. tienes que tener en la casa. You have to Alguna carry vasija tiene que something tener aceite en la in your casa. house. You have to have Y yo te oil. vengo a hablar hoy And so I want to speak to you de today. eso que crees que es poco. I want you to speak to you about what you have El that you Señor think lo multiplica. is little and God Eso es multiplies. por fe. And this is by Y de faith. ese poco que tú tienes, And from this little that hoy you have today, declaro en el nombre poderoso de I Jesús declare in the powerful name de of esta Jesus vasija that from this vessel, se le echa aceite a la otra, you pour it to the y other la one, otra a la otra, and the other y la vessel to otra a the la other, otra, and y the la other to otra a the la other, otra, y la otra a la otra, and the other y la vessel to otra a the la other, otra, y no parará las vasijas and the llenas de vessels will aceite not para la stop gloria y la for the honra del glory Señor Jesucristo. and the honor of the Lord Jesus. Gloria al eterno Dios. Glory to the eternal God. Hay aceite en la casa. There is oil in the house. Hay aceite en la casa. There is oil in the house. Hay aceite en la casa. There is oil in our house. En 2 de Corintios 4 dice que portamos el tesoro de la presencia de Dios en vasijas de barro. In 2 Corinthians chapter 4, it says, we carry this treasure in jars of clay. Que presentan nuestra debilidad como humanos. And the jars of clay represent our weakness as humans. Y en Romanos 9 dice And in Romans chapter 9, it says que el alfarero hizo diferentes vasijas that the potter made different types of vessels para diferentes propósitos. for different types of Dígale a tu purposes. hermano, tú tienes aceite para un propósito. Tell the person next to you, you have Y tú oil tienes for a aceite purpose. para otro propósito. And you have oil for another purpose. Profetícele a su hermano, tú tienes aceite para una Prophesy to your vasija. neighbor, you have Y oil el for your otro tiene vessel. para otra vasija. And the other has it Y for el his otro other para vessel. otra vasija. And the other has it for Porque the la other vessel. gracia del Señor es ilimitada. Because the grace La of gracia God es multiplicadora. is unlimited. Hay alguien, el Señor le está hablando en The esta Lord mañana. is speaking to someone this morning. La multiplicación Multiplication por el aceite by oil es cuando le creemos al Señor is when we believe the Lord que de lo poco that from the little Él es el multiplicador. He makes much. Que de lo poco From the little Él hace lo suficiente. He makes more than enough. Que de lo poco From the little podemos darle al hermano. we can give to Que de our lo neighbor. poco From the little podemos tener gracia sobre we gracia, can have gracia sobre grace over gracia. grace over Porque el grace. Señor Because the es el Dios Lord de la is the multiplicación. God of multiplication. ¿Qué te quiero decir, iglesia? What am I trying to say, church? Tenemos en casa lo suficiente para producir. That in our house we have enough to produce. Tenemos lo suficiente para producir. We have enough to produce. Pero le estamos creyendo al Señor de los milagros. But are we believing the God of El miracles? Señor que puede multiplicar. Are we believing the God that multiplies? Ay, porque el Señor quiere hoy depositar en alguien algo nuevo. Because the Lord wants to deposit Hoy in el us today Señor quiere something new. multiplicar en tu casa He wants to multiply in your house en lo que estás necesitado. in whatever you are needing. Habrá alguien aquí que esté entendiendo lo que el Señor está hablando. Is there someone here who is Habrá believing alguien aquí que le what cree the al Dios Lord de is los saying, milagros. who believes the God of Habrá miracles? alguien aquí que le cree al Dios de los Is milagros. there anyone here that believes the Habrá God of alguien aquí miracles? que Is there esté anyone esperando multiplicación. here who is O yo soy la expecting única. Habrá alguien aquí que le cree multiplication? al Señor de Is los there señores, anyone a that Jehová believes Shalom, el único y verdadero Lord, Dios, the el único only que hace más true abundante God, de lo que esperamos, el más who que can do hace more than
what we think. Más abundante de lo que esperamos o necesitamos. That can do more than what we think or what we need. El que llama las cosas que no son como si fueran. The one who calls things that are not as if they ¿Habrá already alguien were. en la casa que está llamando lo que no es como si fuera? Is there someone here who are calling situations that are ¿Habrá not as if they alguna were? escasez en alguna casa? Does anybody have scarcity in their Porque house? si lo hay, Because if there prepárate is, porque de lo poco habrá get ready, mucho. because from Esto the es little, por fe, esto there'll se be agarra por much. fe. De lo poco habrá mucho. From the little, there'll be much. El Señor siempre nos dará lo suficiente para la multiplicación y más. The Lord will always give us more than enough for multiplication. La palabra del Señor dice The word of the Lord says que andamos por fe y no por vista. that we walk by faith and not by sight. Y esta viuda no veía lo que tenía en la casa. And this widow did not see what she had in the house. Pero cuando vino Eliseo con una palabra, But when Elisha came with the word, cuando vino el profeta con una palabra, when the prophet came with the word, la viuda accionó, the widow went into respondió y action. despertó. She awakened. Espérate, tengo en casa un poquito de aceite. She's like, hold on, I have a little bit of oil Lo at home. suficiente. Just enough. Y Eliseo le dice, ve. And Elisha says, go. Pero ella tenía que reconocer que era lo que tenía en la casa. But first, she had to Hay recognize que reconocer what lo she que had in the tenemos en la house. casa. We need to recognize what we have in Para our house entonces accionar por fe lo que se te está hablando. to be able to put in action through faith what the Lord is speaking Porque to la us. multiplicación Because y multiplication lo que Dios quiere hacer and what God wants to a do través de su gracia through His es grace llenar más vasijas de aceite. is to fill more Ay, Dios vessels with mío, ¿a oil. quién Dios está hablando ahí? Aquí es llenar más vasijas It's de to aceite. fill more vessels with oil. Nosotros somos vasijas multiplicadoras en las manos del Señor. We are vessels that God multiplies in His hands. Así que si tú tienes alguna necesidad hoy, So if you have a need today, ya la provisión está lista. Ay, the ay, 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 ay. provision is ¿A quién ready le for estoy you. hablando en esta mañana? Ya la provisión está lista. Provision is ready for you. Esto es por fe. This is by faith. Esto es por fe. This is by faith. El Señor es bueno. The Lord is good. Y de lo poco que vemos con nuestros ojos naturales, And from the little that we see with our natural eyes, Él puede romper los tiempos He can break the seasons y abrir la puerta and open the door para lo sobrenatural. for the supernatural. Por eso esta viuda de la nada, That's why this widow, out of de nothing, lo poco que tenía, from the little that she ella had, no podía ver she couldn't que de see ese poco aceite, that from this little bit of oil, que ese poco aceite that little bit of oil, tenía el potencial de la multiplicación. there was potential for multiplication. La iglesia necesita volver, The church needs to return. y dije volver, I said return. a creer en los milagros. To believe in miracles. La iglesia necesita volver, The church needs to return. accionar la fe. To put faith in La iglesia action. necesita The church needs volver a residir y a vivir to return and reside en el evangelio puro de Cristo, in the pure gospel of Jesus que Christ. es la palabra That is the word y las manifestaciones del Espíritu Santo. and the manifestations of the Holy ¿Habrá Spirit. alguien aquí Is there anyone que here realmente esté tomando esta palabra? that truly is receiving this word? Porque tú eres una vasija apartada Because you are a vessel that is para set llenar apart otras vasijas. to have other vessels. Usted tiene el aceite del Espíritu Santo. You have the oil of the Holy Spirit. Así que tu necesidad será sorprendida. So your need will be surprised. Es que Abigail necesitan creerle. They need to, Pastora, they need to believe. Alguien tiene que creerle a Dios. Someone has to believe the Lord. Es que alguien tiene que decirle a Dios, Someone has to tell the yo Lord, soy esa vasija. I am that Yo vessel. soy esa vasija. I am Yo that iré y vessel. voy a multiplicar I más will vasijas. go and I will Es que heme multiply. aquí, envíame a mí. Here I am, Lord, Yo send soy me. esa vasija. I am Esa that vasija vessel. apartada That vessel that is para set llevar apart multiplicación. to fill with multiplication. El Señor ha derramado en nosotros The Lord has poured out in us todo, de everything todo. of everything.
El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. The Holy Spirit lives inside of us. Y estamos ya llenos And we are already para filled poder dar a otros. to be able to give to El others. problema es que no lo creemos. The problem is that we don't believe El it. problema es que nos vemos pequeños. The problem is that we El don't. problema es que nos vemos que nos falta todo. We see ourselves as small. We see everything that we lack. Y cada uno de nosotros And each one of us tiene un aceite. has Para dar. oil to give. Pero necesitamos tomar de ese aceite But we need to take that oil y buscar and más seek vasijas. the Lord. El Evangelio de Cristo The gospel of Christ es como las vasijas de aceite. is like the vessels of oil. Entre más tú hablas de Cristo, The more you speak of más Christ, almas son salvas. more souls are saved. Entre más tú hablas de Cristo, When you speak of Christ, otro afuera puede ser salvo. others can be saved. Entre más tú hablas de Cristo, The more that you speak of más Christ, aceite fluye. more oil flows. Porque estamos creciendo en Él para que otros crezcan a la medida de Cristo. Because we are growing in Him so that others can grow in the Y measure quiero of hacer un Christ. paréntesis aquí. And I want to do a stop here. Vamos a Mateos 4, 18 al 20. Let's go to Matthew 4, 18 to 20. Gloria al eterno Dios. Él es grande, poderoso, bueno. El único y suficiente Dios. The only true God. Dice la palabra. Y dice, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brothers, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Y Jesús les llamó y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, activaron en fe, dejando al instante las redes, le siguieron. And Jesus, verse 19. Then he said to them, follow me and I will make you fishers of men. They immediately left their nets and followed him. Cuando Dios nos aparta como esa única vasija, When the Lord sets us apart like that only vessel, esa vasija this vessel es para dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. is to give by grace what we have received by grace. La viuda tenía aceite The widow had oil, y los discípulos tenían un trabajo secular, and the disciples had a secular job. pero los dos miraron con ojos naturales. But both looked with natural eyes. Pero vemos a Jesús But we see Jesus abrir ojos opening up y the eyes despertarlos and awakening para them ser los pescadores de hombres. to make them fishers of men. Y vemos a la viuda And we can see the widow tomar la vasija taking the vessel para multiplicarla. to multiply it. Cuando el Señor nos llama When the Lord calls us como vasijas, as vessels, es para llevar el mensaje de it's to Cristo. bring the message of Christ. No es para quedarnos sentados en una silla. It's not just to be Es sitting para on a buscar chair. las almas que se están It's perdiendo. to look for the Es para souls llevar that are being aceite a lost. otras vasijas. It's to carry Es the que nos oil to llamó other para ser vessels. pescadores de hombres. God has called us to be fishers of men. Y yo les digo en esta mañana And I tell you this morning o en esta tarde or this afternoon que las vasijas apartadas somos nosotros. that we are those vessels that are set Y apart. que por esa gracia que Jesucristo nos dio, And by that grace that Jesus Christ has given us, debemos salir como salieron los discípulos we should go out like the disciples y did ser pescadores de hombres. and be fishers of men Y tener nuestra vasija lista llena de aceite and have our vessel ready full of para oil poder dar a otros lo que están necesitados. to be able to give to others who are in need. Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, We are filled with the Holy Spirit, morando dentro de nosotros, The en Holy nosotros Spirit y con nosotros. living inside of us, with us, and around us. Así que el aceite que representa la unción So the oil that represents the anointing es para poder llenar, capacitar y expandir el reino de los is cielos. to be able to expand and make disciples in the kingdom of God. Y yo voy a terminar con esto. And I want to finish with this. Recuerda, iglesia, Remember, church, que hemos sido llamados that we have been called
para estar en el reino to de la be luz. in the kingdom of light. Estamos llamados We are called y ya capacitados and made able para buscar a otros como se nos fue a nosotros encontrado. to seek others as we have been sought. Somos esas únicas vasijas y separadas. We are those only separate vessels, Los únicos llamados con el poder del evangelio. the only ones called with the power of the gospel, Los únicos con el poder de expandir la palabra de Dios. the only ones called with the power to expand the gospel of Y Christ dar por gracia lo que hemos recibido. and give by grace what we have received. El poder del Espíritu Santo nos capacita The power of the Holy Spirit Y nos- makes us able y nos llama and calls us con su amor with His para love poder dar a to otros. be able to give others. Ahora te pregunto, ¿qué tienes en tu casa? Now I ask you, what do you have in ¿En your tu house? casa hay aceite para multiplicar? In your house, is there oil to multiply? ¿En tu casa hay algo para ayudar a otro? In your house, is there something to help others? ¿En tu casa hay algo para que rebose sobreabundantemente? In your house, is there something that can overflow abundantly? Porque yo oro que la iglesia de Jesucristo Because I pray that the church of Jesus Christ, seamos sorprendidos that we would be por ese amazed milagro del evangelio, by that miracle of the gospel, de los milagros y los prodigios de Dios, of the miracles and the signs and wonders of God, con la unción de Jesucristo, with the anointing of Jesus, para expandirnos to expand ourselves al norte, al sur, to al the este north, y al to the oeste. south, to the east, and to the west. Porque en Juan, primera de Juan 2:20 dice, Because in 1 John 2:20 it says, pero vosotros tenéis la unción del Santo but you have the anointing of the Holy One, y todos vosotros lo sabéis. and all of you know it. Tenemos la verdad viviendo dentro We de have nosotros. life and truth living inside of us. Nosotros somos la morada del Espíritu We Santo. are the home of the Holy Spirit. Y si tenemos el aceite viviendo And dentro, if we have that oil living inside of us, ¿cómo es posible que no nos podemos producir? how is it possible that we cannot produce something? Yo llamo a la iglesia de Jesucristo I call the church of Jesus Christ a volver, to go back, a volver, to go back, a volver, to go back, a creerle al Dios de los milagros, to believing the God of a miracles, creerle al Dios de su palabra, to believe the God of His word, al Dios que habla y ejecuta, the God who speaks and executes, al Dios que nos dice que nos ama, the Lord who tells us that He loves us, al Dios de la verdad, the God of truth, porque Él es una persona. because He is a person. Y Él nos llama a cada uno de nosotros, And He calls each and every one of us, los hijos, the children, a multiplicarnos. to multiply ourselves. El Señor llegará pronto The Lord is coming soon y dirá, and will say, ¿qué hiciste con lo que tenías en casa? what did you do with what you had in your house? ¿Qué hiciste con lo que tenías en casa? What did you do with what you had in your house? La viuda The widow tenía una exacta medida de aceite, had an exact measure of oil. una medida exacta, She had an exact measure of oil, pero no podía verla, but she could not see it. no podía creer que tenía en casa algo. She could not believe that she had something in her house. El Señor nos llamó The Lord has called a us dejar de mirar en lo natural. to stop looking in the natural. Gracias por ese. Thank you for that, amen. El Señor nos llamó The Lord has called us a mirar en fe. to look in faith. Vivimos en un mundo espiritual And we live in a spiritual world. y así como el cielo And just es like real, heaven is real, también el infierno lo es. hell is also real. El Señor nos da una medida de aceite The Lord gives us a measure of faith, a measure of oil, para creerle a Él. to believe Him. Este milagro fue hecho This miracle was done a la medida de la fe de ella. to the measure of the faith of the woman. Si ella hubiera seguido creyendo, If she would have continued to keep believing, no hubiera cesado el aceite. the oil wouldn't have ceased.
Pero nosotros empezamos, dice la palabra, But we start, says the word. a veces llenos del Espíritu, Sometimes we start and we're so full of the Spirit, pero en el camino but then on the way, nos detenemos. we stop. Algo nos desvía la mirada. Something pulls our mind astray. Empezamos a ver lo natural And we start to see the y natural. dejamos de ver And we stop al seeing Dios de lo sobrenatural. the God of the Y supernatural. necesitamos volver, And we need to turn back. volver. To turn back. Y digo volver. And I say turn back. Volver a creerle a Dios. To turn back to believing the Lord. En todo, In everything. en todo. In everything. Y quiero hacer una pausa. And I want to stop here. Lo que los hijos de Dios tienen que hacer siempre What the children of God have to always do es creer, is believe. aunque el panorama Even if the scene traiga otras cosas. can bring other news. Aunque el panorama Even if the scene te diga lo contrario. tells you the opposite. Y más aún, And even more, a nosotros nos toca creer it is our job to believe en fe in faith hasta lo último. until the end. Hasta lo último. Until the end. Esta mujer representa This woman represents la fe faith y de lo que es nada la provisión de Dios. and from what God can bring out of nothing, his provision. Ella pudo pagar la deuda She could pay the debt, y también tenía ya para un futuro prometedor. and she also had enough for a promising future. Pero estoy seguro But I'm sure de que si hubiera seguido creyendo, that if she would have continued to believe, hubiera tenido para pagar there would have been enough to pay, y ese aceite nunca hubiera parado. and that oil wouldn't have ceased. Necesitamos como iglesia We need, as a church, no solo empezar, not just to start, tenemos que residir. we need to reside. Lo voy a volver a decir. I'll say it again. No solo empezamos siendo salvos, We don't just start by being saved. tenemos que vivir en lo que es el Espíritu. We need to live in what the Spirit is. Cuando vivimos en el Espíritu de Dios, When we live in the Spirit of God, podemos permanecer, we can remain, podemos residir we can y reside, podemos multiplicar. and we can multiply. Fuera de esto, Outside of this, va a ser pura emoción it's just pure emotion pasajera. that goes away. No quiere decir que no somos salvos, It doesn't mean that we're not saved, pero no estamos viviendo en el Espíritu. but we're not living in the Spirit. Vivir en el Espíritu Living in the Spirit es estar continuamente is being continually aplicando la fe, applying faith, creyéndole a Dios believing the Lord, y deseando and desiring sobre todas las cosas over all things permanecer y residir en Él. to remain and reside in Jesus. Así que si aplicamos esto a nuestras vidas, So if we can apply this to our lives, caminando en fe walking in faith y no mirando con los ojos naturales, and not looking with our own natural eyes, viendo la única vasija looking at the only vessel apartada that was set apart para movernos con el aceite que tenemos, to move us with the oil that he gave us, este producirá this will y produce se extenderá and will extend y se multiplicará, and will be multiplied porque fue diseñada because it was para designed recolectar y para llevar más aceite a to otras. collect and bring oil to A others. nosotros se nos entregó una medida de fe We have been given a measure of faith, y tal vez mi fe and maybe my faith no es igual que su fe, is not like your faith, pero todos tenemos una medida but de we fe. all have a measure of faith. Yo no conocí un hombre más loco I did not know a crazier man y más empujador and a more pushy man que mi esposo Rafael. than my husband Raphael. Él, tú podías ver una cosa y aunque estaba gris, es por ahí que voy. You could see one thing, and although it was gray, he's like, no, I'm going that way. Él le creía a Dios con toda su He fuerza. believed the Lord with all of his Y heart. yo también tengo esa locura. And I also have that Así que yo craziness. con todo en fe, So I go with everything in Con todo en faith. fe. With everything in con faith. todo en fe, With everything in faith.
El Señor nos entregó esa medida de fe. The Lord has given us this measure of faith. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ella? But the question is, what are you doing with your measure of ¿Qué faith? estamos haciendo con la fe que se nos entregó? What are you doing with the faith that ¿Qué was es lo given que to está you? produciendo lo que tenemos en casa? What are you producing with what you have at home? ¿Será que realmente estamos apartados con el aceite? Are we really set apart? Do we really have our ¿O oil? decimos que estamos apartados y no estamos Or do we apartados? say that we're set apart, but we're not really? Porque para que el aceite fluya, Because for the oil to flow, tiene que estar viviendo el carácter de you Cristo. have to be living in the character of Christ. Para que fluya el aceite, So the oil can tiene flow. que estar el Señor residiendo y viviendo en nosotros. The Lord has to be living and residing Para que inside of fluya el us. aceite, For the oil hay to que flow, creerle al Señor. you have to believe the Hay que Lord. decirle al You Señor, have to say to the heme Lord, aquí. here Yo me I voy am. con tu medida I go with a your buscar más measure vasijas. to get more Yo me voy vessels. con esta medida I go with a llenar more más to get more, almas de Cristo. to get more souls for Christ.